Buenas tardes, cordial saludo. Somos el equipo número 1, el cual se encuentra conformado por Daniela Zapata, Diana Sánchez y quien les habla, Alejandra Mantilla. Les vamos a hablar sobre el decreto 1072 del 2015, específicamente título 4, que nos habla sobre riesgos laborales. Vamos a encontrar los capítulos que nos hablan de disposiciones generales en riesgos laborales, la afiliación al sistema de riesgos, las cotizaciones en el sistema de riesgos laborales, reembolsos y lo pertinente con el Consejo Nacional de Riesgos Laborales. Consideramos importante indicar el objetivo y es establecer las reglas para llevar a cabo la afiliación, la cobertura y el pago de los aportes en el Sistema General de Riesgos. Asimismo, adjuntamos 3 definiciones que son importantes del presente decreto. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ARL, que significa Administradora de Riesgos Laborales, y que es idóneo, que reúne las condiciones necesarias u óptimas para una función o fin en específico. Continuamos con las disposiciones generales en riesgos laborales y allí vamos a encontrar que las ARLs le deben brindar a las empresas programas o acciones que les permitan mitigar los riesgos, mitigar los incidentes, mitigar los accidentes con su personal. De igual manera, ellos deben contar con el personal idóneo, con los espacios, con la infraestructura que le permita a las empresas tener la seguridad de que están afiliando a su personal a una entidad que les va a poder brindar todo el tema que necesiten en salud y en riesgos. Asimismo, es importante hablar sobre los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Las ARLs tienen un tiempo establecido después de que las empresas realizan los reportes para indagar si el incidente de ese trabajador es por tema laboral. Y de igual manera le ofrece a las empresas y les indica cuáles son los tiempos que deben tener presente para realizar dichos reportes. En el siguiente capítulo encontramos la afiliación al sistema de riesgos laborales. Las empresas tienen la facultad de elegir a qué ARL desean afiliar a sus trabajadores. Asimismo, se debe tener en cuenta que los efectos de la afiliación se realizan un día después de haber afiliado al trabajador. Por eso es recomendable hacerlo un día antes que el trabajador ingrese a laborar. Y las empresas tienen la facultad de realizar cambios de ARL una vez al año. Asimismo, encontramos la obligación especial del empleador. Aquí el mismo debe pasar por escrito e informar a los empleados la nueva ARL que los va a cobijar. Encontramos también el contenido del formulario de novedades que es brindado por este decreto, en el cual se encuentra una lista larga, y encontramos también la afiliación colectiva en el Sistema General de Riesgos Laborales. Aquí es fundamental saber que los riesgos laborales son analizados dependiendo de la profesión u oficio que tenga el empleado. De la misma forma, encontramos la afiliación, cobertura y pago de aportes de las personas con contrato de prestación de servicios. En este apartado podemos encontrar actividades de alto riesgo, y esto con personas o con empleados que tienen contrato de prestación por servicios. Asimismo, de cómo es la selección de la administradora de riesgos laborales, cómo es la afiliación por intermedio del contratante, cuál es el inicio y finalización de la cobertura de la ARL, los documentos pertinentes para la afiliación, cuáles son las novedades en el Sistema General de los Riesgos Laborales que deben presentar los contratantes, además cuál es la afiliación cuando existen varios contratos, es decir, cómo se hace, como también la cobertura de las prestaciones económicas y asistenciales, cómo se hace la cotización según la clase o tipo de riesgo que pueden estar presentando los empleados, y el ingreso de base de cotización, pago de cotización. De la misma forma, es muy importante, y el decreto no lo arroja,
cuáles son las obligaciones que tiene el contratista con las personas que tienen contrato por prestación de servicio, cuáles son las obligaciones del contratante, las obligaciones que tiene el ARL con el contratista y con el contratante, a su vez con el empleado, los exámenes médicos ocupacionales, quién se encarga de pagarlos, cuál es el examen que les piden y cuál es la vigencia del mismo, cuáles son las alternativas de ejecución de las actividades de promoción y prevención a cargo de la ARL, es decir, qué hace y cómo lo hace. Además de esto, la incorporación pues, de las estadísticas de accidentalidad en las estadísticas de la organización para detectar cuáles son como las enfermedades que pueden estar causando ausentismo y siniestralidad dentro de la organización, inspección, vigilancia y control acerca de la ARL con todo lo que tiene que ver con salud y seguridad, y los mecanismos de seguimiento y control que son utilizados dentro de la organización. Adicional, en la sección 3 de este artículo se establecen las reglas para la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales para los estudiantes, definiendo cómo se realiza la afiliación, cuál es la cobertura, cuáles son las garantías de seguridad, protección y bienestar para los estudiantes. Además, podemos encontrar cuáles son las responsabilidades de los estudiantes durante la realización de la práctica y las obligaciones del responsable de la afiliación y pago de la empresa, como también las responsabilidades por parte de la institución educativa. En el capítulo 3 vamos a encontrar las cotizaciones en el sistema de riesgos laborales. Aquí vamos a encontrar cuáles son esos criterios para determinar la cotización, los cuales son de acuerdo a la actividad económica del empleador, de acuerdo al índice de lesiones incapacitantes y al cumplimiento de las políticas y la ejecución del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Además, determina lineamientos como lo son, cuál es la obligatoriedad de las cotizaciones, cómo se maneja la base de cotización, cuál es el monto para calcular las cotizaciones, cuáles son esas cotizaciones mínimas y máximas, cómo se diligencia el formulario de novedades y el contenido del mismo, cuál es el pago para el plazo para el pago de las cotizaciones y las acciones de cobro. Además, está el tema de centros de trabajo, cómo se manejan y cómo pueden las organizaciones afiliar a diferentes centros de trabajo. Por otro lado, en el capítulo 4 se define el tema de reembolsos, donde nos indica que las ARL deben reembolsar los costos de atención inicial de urgencias, prestaciones asistenciales, y para ello se cuenta con un procedimiento para efectuar los reembolsos y un formulario de reembolsos. Por lo tanto, este artículo nos entrega el contenido del mismo. En el capítulo número 5, correspondiente al Consejo Nacional de Riesgos Laborales, nos indica que cuando se modifique la apropiación prevista en el presupuesto general de la Nación para el Fondo de Riesgos Laborales, dicho órgano podrá modificar, sustituir o adicionar los proyectos de inversión que hayan sido aprobados de acuerdo con lo previsto en el artículo 90 del decreto 1295 de 1994. Listo, muchísimas gracias por su atención.